De los De dos este- deberes, ¿no es cierto? Claro, del un deber. Ingeniero, buenas tardes. ¿Solo el Buenas uno o de noches. los dos? Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Inge, buenas ¿Cómo noches. está, ingeniero? Buenas noches. Aquí conversando con el compañero Inge un ratito. A ver, cuadrando los deberes. Sí, viendo eso que volver a estudiar contabilidad, Inge nos ha cogido como de nuevo. Sí, créeme que contabilidad no es muy agradable porque tiene mucho léxico, pero es simple, la verdad. Pero el léxico, porque tiene mucho vocabulario, puede ser un poquito complicado ahí. Pero deben acostumbrarse. Claro, es que imagínense nosotros con Nelson, nuestra línea es el tema de la policía, pues nosotros somos operativos, trabajamos en la calle y Ah, volver a estudiar esta situación chuta, así es complejo. Pero bueno, ahí le vamos dando. sí, sí, deben de estudiar para que sigan avanzando. Claro, no queda de otra, Inge. Ujú. Sí, sí, porque ya se han de jubilar algún momento y deben de ver qué van a hacer el futuro. Yo ya voy Claro, a es lo jubilarme ya. principal, ver un proyecto de vida más que todo. Claro, 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 ese debe Yo ser ya el cumplí, objetivo. yo ya cumplí 20 años en la policía, ya voy a jubilarme, ya está muy complejo el país, la institución, todo está difícil. Sí, sí, ese debe ser el objetivo, tener otra carrera para este momento que te jubiles, vayas y busques más oportunidades. Si no, complicado. Sí, está difícil en realidad. Ya, esperemos unas minutitas más que se conecten ya. Listo, Ya, dale. Inge. Mm, Démosle 2 minutos más para que se conecten un resto, ¿yo? Bueno, hoy es martes 2 de agosto del año 2022 y estas son las clases de gestión financiera del ITESUD. Estamos por comenzar la unidad 2 que tiene que ver con la amortización. Se encuentra dividida literalmente en 4 temas que son la amortización en su concepto, las causas de la amortización, los elementos amortizables y también tenemos el reflejo en los estados financieros. Entonces, para comenzar, vamos a ver un pequeño video sobre qué efectivamente se trata la amortización con el propósito de ir conociendo su parte conceptual. Estimados amigos, bienvenidos al blog del Grupo Siglo con las cuentas claras. El tema de esta oportunidad corresponde a la amortización. ¿Qué es la amortización? La amortización es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo intangible durante los años de su vida útil. ¿Qué es vida útil? Vida útil es el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la entidad o el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de una entidad. Una entidad evaluará si la vida útil de un activo intangible es finita o indefinida. Si es finita,
La entidad evaluará la duración o el número de unidades productivas u otras similares que constituyan su vida útil. La entidad considerará que un activo intangible tiene la vida útil indefinida cuando, sobre la base de un análisis de todos los factores relevantes, no exista un límite previsible al periodo a lo largo del cual se espera que el activo genere entradas de flujos netos de efectivos para la entidad. ¿Cuáles son los factores para determinar la vida útil? Debemos considerar a la utilización esperada, los ciclos típicos de vida del producto, la obsolescencia, estabilidad de la industria, actuaciones esperadas de los competidores, mantenimiento, límites legales y adicionalmente la dependencia de la vida útil de otro activo. En relación al periodo de amortización, debemos indicar que el importe depreciable de un activo intangible con una vida útil finita se distribuirá sobre una base sistemática a lo largo de su vida útil. La amortización comenzará cuando el activo esté disponible para su utilización, es decir, cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. Finalmente, los métodos de amortización. El método de amortización utilizado reflejará el patrón de consumo esperado por parte de la entidad de los beneficios económicos futuros derivados del activo. El cargo por amortización de cada periodo se reconocerá en el resultado del periodo a menos que otra norma permita o exija que dicho importe se incluya en el importe en libros de otro activo. ¿Qué métodos debemos contemplar? Los métodos que debemos contemplar son tres: línea recta, depreciación decreciente y el de unidades de producción. En realidad, en la práctica, en relación a los métodos de amortización, el más utilizado y el más relacionado y aplicable a los intangibles corresponde al método de línea recta. La advertencia de la utilización del método es relacionarlo a el patrón de consumo de los beneficios económicos futuros. Si vemos que no hay un método más adecuado que el de línea recta, se recomienda, y la norma contable recomienda, aplicar dicho método. Finalmente, debemos considerar también que en el caso de la amortización, la evaluación de los activos intangibles de vida útil indefinida debemos realizarla cada año para ver si han cambiado las condiciones. Con esto me despido y les agradezco la atención y nos vemos en el próximo tema del blog del Grupo Siglo con las cuentas claras. Bueno, ahí un poco estamos observando efectivamente qué es de forma introductoria la famosa amortización. Entonces, bueno, en términos empresariales podemos decir que la amortización tiene diversas acepciones según a qué objeto se ciña o de qué modalidad pretenda. En todos los casos siempre va a ser un valor bien o pasivo que con el tiempo vida útil del mismo, ya que puede influir, los bienes van perdiendo el valor con el paso del tiempo, por tanto es una de las formas de cuantificar las pérdidas de valor. Entonces, la amortización, al igual que la depreciación, se considera un activo que solo puede, digamos, un activo que va con el signo menos. Entonces, deben de recordar ese pequeño trato que tiene la amortización dentro de la contabilidad. Es decir, que puede o no representar salida de dinero efectiva y por eso va con ese signo negativo. Básicamente, la amortización está compuesta por la vida útil, el valor residual, la base de la amortización y el tipo que estamos viendo de amortización. Sí, entonces básicamente la vida útil es, digamos, el número de años en los que yo debo de considerar que va a durar esta amortización. Sí, el valor residual será el valor final que tiene la amortización, que habitualmente debe de ser 0, ¿no? Para el último año de vida útil.
Y la base de amortización es la diferencia que se genera cuando yo voy adquiriendo el bien, lo voy pagando y obviamente se va devengando, se va devengando. Entonces, cada año se va restando, y esa se vuelve en la nueva base de la amortización que va cambiando, digamos, si es anual, irá cambiando cada año, ¿no? Es 100,000, 90,000, 80,000, 70,000, 60,000, 50,000. Siempre irá es haciendo la nueva base de amortización, depende obviamente del avance del tiempo y también, obviamente, los acuerdos de pago a los que hayamos llegado. Ya vamos a ver un poquito eso de qué es el acuerdo de pago y la amortización, porque tienen una diferencia. Ahora, el tipo es el criterio empleado a la hora de establecer la cuota o el desgaste. En este sentido, también para un activo de amortización contable será la disminución o pérdida del valor a lo largo del tiempo, mientras que para el pasivo se refiere a la disminución del crédito o la deuda, lo que estamos hablando, ¿no? Eh, Efectivamente pago el crédito y eso representa menos cuentas por pagar, pero en mi activo también representa, digamos, un símbolo menos de lo que yo estoy pagando. Sé que suena un poco latoso, pero ya vamos a observar un ejemplo más claro para que se den cuenta de cómo se observa dentro de la contabilidad y también dentro de las finanzas el movimiento amortizable, ¿ya? La amortización puede ser constante o con otro criterio, por ejemplo, el número de kilómetros que realiza el vehículo o desgaste, ¿ya? La amortización acumulada se refiere a la cantidad de recursos que llevan amortizados desde el origen. Y bueno, y hablando en un sentido económico, la palabra amortización se usa desde un punto de vista económico contable, ¿sí? Y también desde un punto de vista financiero. Entonces, yo, por ejemplo, firmo un contrato de un préstamo de $100,000 y efectivamente digo que voy a pagar a 10 años y acepto esa tasa del 17,5% y me va bien, digamos, los 2 primeros años. Pero no puedo pagar ni el tercero ni el cuarto año. Entonces la gran pregunta es, ¿qué sucede si no puedo pagar ni el tercer, cuarto año? ¿Qué sucede con esta tabla de amortización? ¿Qué pasa? ¿Las cuotas se mantienen? ¿Van a variar? ¿O qué va a suceder en la vida real? ¿Qué está sucediendo? Si alguien puede decirlo, escribir, estaría muy bien para ir haciendo mejor la clase. Entonces la pregunta ¿es lo mismo la tabla de amortización que una tabla de pagos? ¿Tienen el mismo contexto o es algo muy diferente? ¿Existe alguna diferencia entre las dos o es lo mismo? ¿O cuál de las dos está reflejando la realidad? ¿Qué me pueden decir? Buenas noches. Por favor, ¿puede repetirme la pregunta? La pregunta estamos viendo amortización. La gran pregunta ¿existe una diferencia entre tabla de amortización y tabla de pagos o es lo mismo? No, la diferencia es que la tabla de amortización es reajustable y la tabla de pagos es un salario fijo que se emite a los empleados. Pero suponiendo de que tú adquieras un crédito, ¿no? Lo que estamos viendo, ¿no? Adquieres un crédito y no puedes pagar la tercera, la cuarta o la quinta cuota. Y la gran pregunta es, ¿qué sucede? ¿Se sigue aplicando la misma tabla de amortización o cambia esto? Es de acuerdo a los convenios que tenga con la institución. En este caso, si es que ya son más de varias cuotas, puede haber un reajuste de crédito, entonces la cuota puede variar. ¿Ya? Exactamente. Entonces, la tabla de amortización, digamos, es un valor que yo me encuentro obligado a pagar, pero puede haber distintas circunstancias. Me botaron del trabajo, no tengo el ingreso suficiente para cumplir esa cuota y los pagos, si es $101, yo solo estoy pagando 100 y efectivamente este valor se me está yendo, se me está acumulando y obviamente va a entrar en un castigo. Y si comienza a pasarme del número de pagos o del número de, bueno, el número de pagos o las fechas que quedaron establecidas en la amortización, efectivamente yo voy a ir a un recálculo. Y ese recálculo obviamente va a depender de lo que yo tenga pagado en la realidad. Entonces, lo que les quiero decir es que la tabla de amortización no es la misma que la tabla de pagos. Siempre lo ideal va a ser
que estemos ajustados a lo que dictamine la tabla de amortización, porque por eso firmamos un contrato, ¿no? Eso fue el objeto del contrato, cumplir las fechas establecidas y cumplir las cuotas establecidas dentro del mismo, ¿no? Entonces, habitualmente no se da lo que dice la tabla de amortización, digamos, en un 70-80% de los casos no se llega a cumplir de acuerdo a la amortización. Estos datos lo pueden ver también en el Banco Central del Ecuador, que efectivamente existe una cierta morosidad, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta de que no se cumplen y que efectivamente la realidad es otra y la realidad se llama tabla de pagos, que a veces por distintos factores no se cumple cubrir la cuota total o a veces me paso de las fechas y eso también a mí me infringe en un castigo. Depende si es mora o depende si también es otro tipo de castigo como multas o intereses, ¿no? Entonces deben de estar muy pendientes de que tabla de amortización y tabla de pagos no es para nada lo mismo. Entonces, hablando de las diferencias que existe entre la contabilidad y las finanzas, podemos decir que la amortización contable o económica es cuando la empresa compra el activo, lo utiliza durante una vida de útil concreta, por ejemplo, puede ser un camión, un tractocamión, y por ella trata de distribuir el gasto hacia los 10 años que obviamente lo están dictaminando las normas contables, las normas internacionales contables. Y podemos entender que la amortización contable como la reserva de dinero se va acumulando año a año con el fin de recuperar la inversión inicial antes que deje de poder ser utilizado hacia su vida útil. Con dicha reserva, la empresa, entre comillas, puede hacer frente a la inversión que supondrá deshacerse de la máquina actual y adquirir una nueva que la sustituya en vez de esta máquina que está en obsolescencia, ¿no? En cambio, cuando hablamos de amortización financiera, se refiere a la parte de la cuota a pagar por un préstamo que se corresponde con el principal, que es la cantidad de dinero, y se paga una cuota con un préstamo y esa es parte de la amortización principal y otro gasto financiero serán los pagos de intereses. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que efectivamente, aparte de lo que estábamos hablando, que netamente puede ser financiero dedicado a la parte crediticia, lo van a escuchar en un 80% de que siempre la amortización se va a referir más netamente a las finanzas, pero sin embargo existe otro concepto económico que nos está hablando de que también puede tener un trato como de depreciación. Entonces ustedes también deben estar muy pendientes de que efectivamente todos los activos, digamos, todos los activos corrientes se deprecian, ¿sí? En especial, obviamente, los activos fijos. Todos se deprecian, todos, absolutamente todos. Pero para toda regla existe una excepción y esta excepción dentro de los activos fijos que tiene un comportamiento contrario, es decir, se aprecia, ¿cuál creen que es? ¿Alguien sabe cuál es el único activo fijo que se aprecia y que no se deprecia? Si pueden escribirlo, decir, estaría también bien. ¿Cuál es el único activo fijo que se aprecia a través del tiempo y no tiene ese comportamiento general de depreciación que tienen los activos fijos? ¿Cuál puede ser? Obviamente maquinarias de equipo no es, ¿no? Porque estamos viendo el ejemplo. Pero ¿cuál es el único activo fijo que se aprecia a través del tiempo? O que gana valor a través del tiempo. ¿Cuál puede ser? Si pueden escribir un mensaje o decir. Los inmuebles. Ya, pero ¿cuál inmueble? Porque puede estar los edificios, puede estar casas. ¿Cuál tipo de inmueble? Jack, si estás hablando, está apagado. Buenas noches, profe. Todo lo que es construcciones, edificios. Pero que se aprecie, ¿no? Que gane valor, que ganes dinero por tener ese activo ahí y que no se deprecie. Los terrenos, profe. Exactamente, ¿quién? Jack, exacto. Sí.
Los terrenos son los únicos activos fijos que con el pasar del tiempo se aprecian, ¿sí? Solo los terrenos y de forma contable lo vamos a ver como un valor constante que nunca se va a caer. Y de hecho puede ganar la famosa plusvalía, ¿no? Que es el valor agregado que le da la sociedad a ciertos bienes. Entonces hay que estar bastante pendiente de que la depreciación afecta a todos los activos fijos, excepto los terrenos que tienen ese comportamiento de apreciarse. Sí, entonces yo sé que está un poquito confuso porque habitualmente en Ecuador las normas contables hablan de depreciación más, no de amortización contable o económica. Entonces, para esta clase vamos a asimilar que amortización contable económica es lo mismo que depreciación, ¿sí? Entonces, nunca se deben de olvidar de eso. Los únicos activos que se aprecian son los terrenos, el resto, lo demás, inclusive el dinero, se deprecia con el tiempo. Ahora, hay algo muy importante que deben de saber en relación a los puntos claves que tienen para calcular el valor de un bien. Lo que estábamos viendo en un principio, obviamente el financiero, la cuota es igual al principal más el interés. ¿Qué me quiere decir? Que si yo contraté un préstamo de $100,000 y el interés del 10%, voy a pagar 110,000, ¿sí? En total, y dependerá el número de años o dependerá el número de pagos al que yo llegue a acuerdo, y eso lo voy a dividir para ese número, ¿sí? Entonces, es así de simple el cálculo de la amortización. Tengo el dinero, le sumo la tasa de interés y finalmente divido para el número de cuotas que yo voy a comprometerme en pagar, ¿ya? Eso cuando hablamos de la amortización financiera, pero cuando estamos hablando de la amortización contable, que estamos definiéndola como un tipo de depreciación, podemos hablar de dos cosas, que básicamente es el precio de la adquisición y la vida útil. Entonces, ¿qué es el precio de adquisición? Nos daremos de alta nuestro inmovilizado por el valor del precio de adquisición, y algo a tener en cuenta es que el precio de adquisición será siempre la base imponible de la factura, pero sin incluir los impuestos, ¿sí? El precio de adquisición es como yo compro el bien, pero sin agregarle el IVA. Y este será el último valor que vamos a someter para hacer la división, ¿sí? De la amortización contable. Y la vida útil es el tiempo que va a establecer el bien dentro, obviamente, de las normas internacionales contables, que habitualmente la mayoría de activos fijos son 10 años, a excepción de los equipos de computación. Y otra gran excepción es los bienes inmuebles que se deprecian a 20 años. De ahí la gran mayoría van a ser 10 años. Y en caso de que estén estudiando un poco más de contabilidad, se van a dar cuenta que la NIC 17 les dice que si ustedes no saben el número de años en que se va a depreciar un bien, entiéndase ahora semovientes, que son caballos, burros, vacas, que es, digamos, de alguna forma un activo biológico, pero se conoce como semovientes, y yo no sé qué tiempo va a durar. Yo mismo puedo darle un cálculo o establecer bajo mi propio criterio contable de que efectivamente estos semovientes van a durar solo 5 años o 4 años, ¿no? Eso se da en este tipo de casos, porque los demás, digamos que ya están supremamente aceptados. De la misma forma, existe otro tipo de casos especiales cuando es activo biológico, entiéndase por plántulas, semillas o otro tipo de bienes agrícolas relacionados con cultivos que efectivamente no se desconoce, entre comillas, el año o la vida útil que va a tener ese tipo de bien, y eso depende bastante del criterio técnico que tenga, primero un perito, segundo el registro que lo pueda hacer una persona de contabilidad, ¿sí? Entonces ahí se puede dar el caso de que yo no pueda saber efectivamente el tiempo de vida útil que tiene el bien. Entonces deben tener especial atención en en estos tipos de bienes que estamos hablando, ¿sí? Que es básicamente todo lo que tenga que ver con activos biológicos, que no se puede saber, pero si ya no lo sé, si un perito no lo puede determinar, efectivamente yo le puedo dar una vida útil según mi propio criterio, ¿no? En caso de que no se logre determinar el tiempo de duración, ¿sí?
Entonces estamos hablando que la amortización contable es igual al precio de adquisición dividido por la vida útil. El precio de adquisición es el valor del bien sin impuestos dividido para la vida útil, que habitualmente se encuentra definido por las normas contables con escasas excepciones. Y esa cantidad es la que vamos a registrar hacia el gasto. ¿Ya? Ejemplo. Puede ser el ejemplo más clásico que pueden ver en proyectos o en economía y finanzas, que les ponen gastos de constitución y ponen el primer año que pagaron, supongamos, 1,200 a un abogado por todos los trámites de constitución de conformar una empresa, ¿no? Desde la minuta hasta la escritura final, y también, digamos, se encargó de hacer otros trámites en el municipio y SRI, ¿sí? Para que todo esté en regla. Entonces le vamos a pagar 1,200 a este abogado, ¿sí? Entonces yo le pago 1,200 y mi proyecto va a durar 5 años. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo yo hago el registro? ¿O por qué me beneficia este tipo de movimientos amortizables a mí? Entonces la gran pregunta es, ¿por qué no puedo registrar? O sea, claro, aritméticamente puedo registrar, ¿no? Los 1,200 en el primer año de inicio de la empresa. Pero ¿por qué no es bueno para mí como la persona que estoy llevando a cabo este negocio? ¿Por qué es malo hacer eso? De pagar o sea, de registrar los 1,200 en un solo año y mejor, ¿por qué es más beneficioso dividirlo, o sea, amortizarlo ese pago? ¿Alguien que pueda decir por qué es beneficioso para mí dividir ese pago, o mejor dicho, amortizar ese pago en 5 pagos de $240 y no hacer el registro en un solo año? ¿Por qué eso me beneficia a mí? ¿Cuál es la respuesta ante eso? ¿Por qué me beneficia amortizar ese tipo de pagos y no pagar, o mejor dicho, y no registrarlo una sola vez, un solo año? ¿Alguien tiene alguna idea? Porque nos beneficia, profe, porque los pagos se harían más pequeños Pero verás y que el ya le resto pagaste lo al abogado, utilizaría ¿no? en O sea, en la muchos. realidad, el abogado te cobró ese mes los 1,200, le pagaste y el efectivo ya se fue. O sea, ahorita solo Claro, estamos hablando del al registro. contado ya. Sí, sí, o sea, el abogado ya te Ah, cobró ya, en ya, esos ya. 3 meses o el mes que duró todas sus trámites, todas sus transacciones. Tú cogiste, el abogado no te va a decir, a ver, págueme dentro en 5 años y cuotas de 240. No, no, no. Tú ya le pagaste al abogado de contado. Pero ahora la gran pregunta es, yo en mi registro contable, ¿por qué me beneficia dividirle ese pago en el ejemplo, ¿no? En 240 dividido en 240 cada año y no en el primer año registrar todos los 1,200? ¿Por qué será? ¿Alguien alguna idea de por qué me beneficia ese tipo de movimientos a mí? Voy a dar un minutito más, a ver. ¿Por qué me beneficia registrar el pago dividido para 5 y no registrarle un solo pago en el primer año? ¿Qué tiene de especial ese movimiento? Y eso es la amortización, ¿no? Amortización económica que estamos viendo. ¿Alguien un minuto más? ¿Tiene alguna respuesta, alguna idea de por qué es mejor hacer este movimiento a mí financieramente y no registrarlo en el primer año? Profe, para llevar una contabilidad año a año. Ya, pero ¿con qué propósito? O sea, claro, la contabilidad la llevas cada año, pero ¿por qué? ¿Qué puede ser? ¿Qué tiene de especial hacer esa Tal división? vez por el crédito tributario, tal vez. Exactamente. ¿El beneficio de quién dijo eso? No vi el nombre, pero bueno. Ya, efectivamente, Eric. Sí, o sea, el propósito de hacer la amortización, de no coger y poner absurdamente los 1,200 en el primer año, me ayuda a mí
a disminuir, o mejor dicho, este pago del abogado, como es un pago relacionado con el funcionamiento de la empresa, es un gasto deducible. Y por lo tanto, eso me ayuda a mí como empresario o como persona de negocios o como emprendedor o como lo quieran ver, a pagar menos impuestos del SRI. Y de hecho no estoy ni haciendo elusión de impuestos ni estoy evadiendo. Estoy haciendo un buen manejo de mi contabilidad y de mi economía con el propósito de disminuirme el pago futuro de impuestos y, como tú dices, al final tener un mayor crédito tributario, si es posible, en compras para que el SRI me devuelva, ¿no? Que ese sería el objetivo último. Pero efectivamente, o sea, la respuesta es porque no quiero pagar muchos impuestos cada año y lo mejor sería dividir este gasto deducible como una amortización de dietas a un abogado en este caso, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo final, pagar menos impuestos por parte mía cada año, ¿sí? Entonces, esa es la definición que debemos de hacer cuando estamos hablando de la amortización económica, ¿sí? Entonces es eso lo que estamos hablando, ¿no? Ahora, vamos a ver un poco, obviamente creo que está muy fácil y entendible la parte de, bueno, creo que estaba entendible la parte económica, entonces vamos a ver un poquito más la parte financiera, ¿ya? Que lleva, por obviamente por los cálculos nos lleva un mejor dicho, una mayor comprensión. Entonces, yo tengo aquí los datos de una amortización, de un préstamo en un proyecto. Entonces, lo primero que yo me voy a dar cuenta es todo lo que me está pidiendo aquí, digamos, la entidad financiera. Me pide cuál es el monto del préstamo, cuál es la tasa de interés, a cuántos años. Este pago que yo voy a realizar, o mejor dicho, este crédito que yo voy a adquirir, ¿tiene años de gracia? ¿Sí o no? ¿Es aplicable o no? ¿Cuántas veces voy a pagar en el año? Puede ser anual, semestral, cuatrimestral, trimestral, bimestral, mensual, quincenal, semanal. Va a depender todo el acuerdo que yo llegue, ¿sí? Y efectivamente, el número de pagos por el número de años me va a dar los periodos de pago, ¿ya? En este caso, ¿qué estamos observando? Que es un monto de préstamo por $160,000, que la tasa de interés es súper baja, o sea, es solo la tasa referencial, que es equivalente al 11%, que se va a pagar dentro de 5 años, que tiene un periodo de gracia del primer semestre, que por este contexto de la pandemia, paro nacional, alguna política que nos afecta a todos y efectivamente no voy a poder cumplirlo dentro de los 6 meses, entonces el banco me está dando un periodo de gracia de un semestre. Y voy a pagar 2 veces al año, es decir, que son cuotas semestrales. Y efectivamente, como tengo un periodo de gracia, voy a pagar solo 9 cuotas. Lo primero que me llamaría a mí la atención, aparte del monto, es, a ver, si me dan un periodo de gracia, ¿qué pasa el siguiente año? ¿Pago acumulado los dos o ese periodo de gracia se divide para los 9 pagos que tengo que hacer? ¿Qué sucede? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué sucede con ese primer pago del periodo de gracia? ¿Se acumula solo para el siguiente o se divide para todos los pagos? Profe, se divide para los 9. Exacto, perfecto. ¿Quién está hablando? Sí, perfecto. Perfecto, Jack Suárez. Jack. Jack Suárez. Sí, perfecto, Jack. Efectivamente, no es porque a mí me den un periodo de gracia, yo estoy obligado a pagar el periodo de gracia en la siguiente cuota, sino el propósito del periodo de gracia es de alivianar el primer pago efectivo, que es el segundo en este caso, y este debe de ser dividido para los 9 restantes, como lo dijo Jack. Entonces, muy bien. El periodo de gracia se divide para los pagos restantes y en caso de que no existiera, de no existir, se hacen los pagos corrientes. Sí. Entonces, Una ¿cómo está? consulta,
Una consulta en este, si supuestamente tenemos, digamos, un periodo de gracia de, por poner un ejemplo, 3 meses, Ajá. estos intereses que justamente se generarían por este periodo de gracia también o sea, se dividen para el tiempo o digamos correría, digamos, la deuda a partir del tercer mes. No, 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 corre por todo. Desde el inicio corre por todo. Sí, desde el inicio Claro, corre por o todo. sea, o sea que estos 3 meses también son dentro del tiempo que justamente se difiere el tiempo del crédito. Exactamente, Si sí. son 5 años, son 5 años, 3 meses. No, 5 años. Solo te están dando chance a no pagar la primera cuota dentro de los 3 primeros meses. Ah, Pero ya, ya. son 5 años. Sí, es una buena pregunta también. O sea, no se extralimita. Solo no te dijeron, no pagues el primer trimestre, pero esa cuota la vamos a dividir para todo el año restante. Sí, Ya. ya, y no se va a extender más allá del tiempo, a menos de que estés, digamos, impago, lo que estamos hablando, ¿no? Tienes una tabla de pagos y no estás cumpliendo, y no estás cumpliendo de forma reiterativa, y tú sabes que eso te va a afectar el buro de crédito, la central de riesgos, te va a afectar la calificación y te va a disminuir. Entonces, lo preferible es siempre que, bueno, en caso de personas naturales, cuando adquieren un crédito y este es mayor a 3 años, ya pasó los 3 meses, lo preferible es ir a dar la cara y refinanciar, ¿ya? Porque efectivamente te va a afectar en el buró de crédito y en la central de riesgo, eso no se va a borrar al menos en 3 años y no puede ser sujeto a crédito. Entonces, eso es lo más aconsejable siempre, ¿ya? Hay que estar muy pendiente de los movimientos financieros en personas naturales. Digamos que en personas jurídicas no es tan crítico porque, bueno, tienen otras figuras, pero en personas naturales es muy diferente el trato. Ya hasta por la tasa mismo, es muchísimo más alta. Puede llegar a ser hasta, no sé si ustedes ven sus estados financieros, pero una tarjeta de crédito les puede llegar a castigar el 35% de lo que están adquiriendo. Entonces es una tremenda brutalidad, ¿ya? Entonces pilas con esos tipos de movimientos, ¿ya? Entonces vamos a la clase de esto de la amortización. Entonces, si me dan un periodo de gracia, bueno, ya le eliminé, ¿no? Para ver cómo sería la división. Entonces son pagos semestrales, lo que hablamos, ¿no? Tengo el capital, tengo el número de pagos, entonces cojo el capital, divido por el número de pagos y me sale 16,000, ¿no es cierto? Ahora, ¿a dónde le voy a agregar el interés? ¿Al pago a los 16,000 o estoy sacando de los 160,000? ¿De dónde debo sacar el interés? Ese 11%. Entonces, yo debo de sacar el pago del interés del principal, ¿no? Sí, sí están observando cómo influencian. Entonces, de los 160,000 dividido para el Del número de capital pagos. sería, profesor. Sí, exacto, del capital. Sí. Entonces, del capital siempre se va a determinar el interés. Ahora, efectivamente, ¿qué es estos 144,000? Es la diferencia, ¿no? Y efectivamente el pago es la suma de los dos, del pago del principal más los intereses. Y de nuevo aquí viene lo interesante. Me voy acá y miro que el pago de los intereses está dividiéndose para los 144,000. O sea, es de ahí que se definen los intereses, del monto total. No es de las cuotas de aquí que están observando, sino del monto principal que ya se va devengando, ¿no es cierto? Entonces deben de tener muy abiertos los ojos, porque, bueno, creo que todos, o la gran mayoría, van a las casas comerciales y quieren comprar una televisión, una computadora, una laptop, moto, lavadora, refrigeradora, algo relacionado con la línea blanca o algo relacionado con la tecnología que es muy caro. Entonces ustedes se sientan enfrente de la persona que se dedica a la asesoría comercial y le dicen, esto cuesta, hagamos el ejercicio, ¿no? Les cuesta $1,200. Dicen, qué chévere. Y dice, ¿cuánto debe de pagar? Y le coge, le divide, ese rato le dice, a ver, las cuotas son 12 pagos. Y ese rato le hace el cálculo, le coge, le dice 1,200 para el año, y a esto le debe de sumar la tasa de interés que le dan un 15%. Entonces la gran pregunta es, ¿qué hizo mal ahí la asesora de crédito en ese tipo de movimiento? Les dice, a ver, ya que esto es 1,200, cógele, divide para 12. Pero ahí le debe de agregar el interés del 10% a cada cuota.
Entonces, ¿qué está haciendo mal ahí esa asesora de crédito? Que Que no le no nos indica al dice el cliente. total. No, así tal cual les estoy diciendo. 1.200 le ve la calculadora, le divide para los 12, dice, ah, ya son cuotas de $100 y más del 10% de aquí porque le damos ahí un pequeño crédito. Ustedes dicen, qué chévere, bien. ¿Está haciendo bien o está haciendo mal la asesora de crédito? Mal. ¿Por qué? Porque la vendedora le está diciendo que sobre la letra, por decirlo, por la división, es el interés, cuando el interés es sobre el capital, valor total. Exactamente, cuando debería de ir el cálculo de interés disminuyendo en base al capital que ya voy devengando, como lo están observando aquí, ¿no es cierto? Exacto. Exacto, entonces ahí está el meollo del asunto, no dejarse mucho embobar por la belleza o por la labia que puedan tener los asesores comerciales y abrir muy bien los ojos, porque dinero es dinero, ¿no? Entonces a nadie nos gusta perder. Entonces, pilas con esos pequeños movimientos, siempre va a ser en relación al capital, ¿sí? Ya. Ahora, algo muy importante que deben de estar dándose cuenta es que, bueno, según el Código Orgánico Monetario y Financiero, artículo 145, les dice que hay dos tipos de amortización dentro del Ecuador. El tipo de amortización francés y el tipo de, bueno, el tipo de amortización francesa y amortización alemana. Entonces, cuál de ustedes preferirían, la amortización alemana o la amortización francesa? ¿Cuál les parecería mejor? ¿Saben de qué se trata? No, ¿Saben para qué sirve? no. Ya. Entonces, vamos otra vez a recapitular un poco, ¿ya? Sobre lo que estamos viendo para llegar a este punto último que es efectivamente saber qué es la amortización francesa y alemana, porque el Código Orgánico Monetario y Financiero dice que las entidades financieras o las casas comerciales tienen la potestad de... Una consulta. El tema de las amortizaciones alemana y francesa. bueno, más o menos no sé si recuerdo. Eso exacto. Y francesa, no sé si recuerdo. A ver, la alemana creo que son los pagos, siempre el mismo pago. Y la alemana sería pagos, van variando los valores. Ya, pero ¿qué valor? ¿El capital o los intereses? ¿Qué es más alto, los intereses o el capital? Mm, ¿Qué es? A los intereses. ¿En la francesa o la alemana? En la francesa. Ya. Los intereses en la francesa Menos son... que bien. Recordando. Ya, sí, medio tibio, un poco caliente, ya. Verán, entonces, siempre de los siempre es bueno, porque nuestros orígenes también están ligados con Europa. Van a haber estos dos tipos de movimiento desde las universidades, van a haber divisiones, hay universidades de tipo o de corte alemán y hay tipo de corte francés. Ejemplo, la Universidad Central del Ecuador es tipo francés o tipo napoleónica. La Escuela Politécnica Nacional es de tipo alemán, ¿sí? Depende ahora qué carrera estén escogiendo en el ITESUD. Va a depender mucho para eso saber si es francesa o alemana. También en el tipo de escritura deben darse un poco cuenta que existe la sangría francesa, ¿no? Que les da como 1,25 de sangría y en cambio también existe la escritura alemana que es recta, ¿sí? Entonces, siempre va a haber esos dos tipos de movimientos o de escuelas, ¿ya? Históricamente. Y las finanzas no es por ningún motivo la excepción de este tipo de movimientos. Lo que deben de saber es que básicamente el tipo de amortización, bueno, habitualmente en el Ecuador, el 80, 90, 100% de las, bueno, me atrevo a decir que el 90% de las personas siempre van a ir por la amortización francesa. Entonces, lo que estamos observando dentro del Excel efectivamente es el tipo de amortización francesa, ¿sí? Donde se muestra un mismo pago de capital, pero los intereses van variando, ¿ya?
Eso es muy importante. Entonces, lo que estamos observando, lo que la gran mayoría siempre hemos estudiado es la forma de amortización francesa, ¿sí? Mismas cuotas de capital fijo, pero está variando el interés o va disminuyendo el interés, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia con la amortización alemana? ¿Dónde creen que está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Sí, o sea, sin duda alguna, siempre, siempre de los siempre, la amortización francesa es la más popular porque viene de nuestros hechos constitucionarios, nuestras costumbres y todo. O sea, nos estamos más relacionados con la tasa de interés francesa. Sí, como estamos observando en el Excel. Sí, se está observando el Excel, ¿no? Sí, profe. Ya, ahí vemos efectivamente las cuotas constantes, ¿sí? Y la variación depende del tipo de interés, ¿ya? No hay mucho, digamos, no hay mucho más que decir. Pero en cambio la alemana no es tan común como el sistema francés, ¿ya? Porque las cuotas, las de amortización son fijas, mientras que el pago de los intereses es variable, siendo más alto en un principio, ¿ya? Ahora, vamos a sentarle un poco en la realidad. Si ustedes van, hipotecan su casa, su departamento, los pagos en el sistema francés serán alcanzables, digamos, en un principio, ¿ya? Pero cuando llegue la mitad del plazo, ustedes no van a lograr pagar ni la mitad de la hipoteca, ¿sí? Pero en cambio, en el sistema de amortización alemán, los pagos obviamente van a ser más elevados porque dijimos que los intereses son más altos en un principio, pero al menos les garantizaría que en la mitad, o sea, cuando ya se encuentren en la mitad de todo este periodo que hipotecaron, al menos les asegura que ya tienen una parte proporcional de ese piso o de ese departamento o de esta casa que estamos diciendo, ¿no? Entonces, deben de darse cuenta un poco el beneficio que podría tener o adquirir un contrato en base a la amortización alemana. Sí. Y bueno, un poquito para que se entienda más, mucho mejor cómo se puede ver el gráfico. Comportamos acá. Entonces, esta es la gran diferencia, ¿no? Sí, entre el sistema francés y el sistema alemán. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros estamos estudiando, el 80-90% de sus clases siempre va a ser el sistema francés. Entonces, solo por un hecho de costumbres. Pero si ustedes disponen de mucho dinero en un principio, sería más beneficioso acogerse al sistema alemán para, digamos, cumplir sus objetivos de adquisición de bienes, por donde se den cuenta, ¿ya? Entonces, eso es muy importante conocerlo porque el dinero es dinero, ¿no? Y no es fácil de conseguir. Entonces, muy pendientes de que siempre estamos estudiando al sistema francés y no al sistema alemán. ¿Sí? A ver, entonces, sigamos avanzando un poco más en la clase. Entonces, ¿qué nos lleva a concluir en esta parte de los préstamos y todo? Que la cuantificación primero del activo fijo es intangible en cada ejercicio, ¿no? Lo que hablamos de este pago de los gastos operativos o gastos de constitución que tiene una empresa. O sea, siempre, o sea, efectivamente sale el dinero, pero a mí me conviene que el registro sea anual para disminuir mi futuro pago de tributos hacia los entes reguladores. Sí, por eso utilizo la amortización contable. ¿Qué más? Que la depreciación cuantifica la pérdida del valor de un inmovilizado tangible. Profesor, una pregunta antes de continuar. A ver. ¿Y la Constitución te da la opción a las instituciones financieras de coger cualquiera de las dos sistemas? Sí, exactamente. Siempre que se vaya a un banco, les van a solicitar, les van a pedir. Primero les van a decir, a ver, ¿quién me está hablando? No veo el nombre. Shirley.
Entonces, Sí. Shirley te van a decir, a ver, ¿a qué va a ser su crédito? La pregunta más clásica, ¿no? ¿A dónde va a ser tu crédito? ¿Qué vas a comprar? Les dices, un carro. Ya estás cometiendo un error. O le dices, chuta, voy a comprarme una laptop. Ya estás cometiendo un error desde ahí. Porque estás diciendo que vas a consumir. Es un crédito de consumo. Y los créditos de consumo en el Ecuador son los que tienen más alta tasa de interés de crédito. ¿Ya? Entonces, bueno, mi recomendación es que digan que lo van a utilizar para los estudios, porque en cambio, la tasa de interés cuando es un crédito educativo es mucho más baja. ¿Sí? Es 7 puntos más baja. Entonces es más representativa, ¿no? Entonces siempre preguntan eso, o sea, como un son de conversa, a ver, ¿y con qué se va a dedicar? ¿Qué puede ser? Sí, entonces ya estamos cometiendo ahí un error al rato de decir que es para consumo, porque nos van a poner la mayor tasa posible. Segundo, sí, al final ella debe de decir, o bueno, el asesor, la asesora comercial o quien nos esté otorgando el crédito, debe de definir cuál sistema, el sistema cualquiera, el alemán o el francés. ¿Sí? Entonces va a depender mucho de mi liquidez de ese momento. Si yo tengo mucho dinero en ese momento, yo me iría por el francés. Pero en cambio, si no lo tengo, me iría mejor dicho, si tengo mucho dinero, Iría por el alemán. por el alemán. Si tengo mucho dinero, por el alemán, sin mirar atrás. Pero en cambio, si no tengo mucho dinero, si estoy esperando ciertos ingresos de un lado o del otro, me iría por el francés. Pero, como les comenté, habitualmente en el ecuatoriano, el ciudadano común, en un 90% va a utilizar el sistema francés por el mismo desconocimiento, ¿no? Entonces, es eso, hay que estar bastante pendiente de este tipo de movimientos. ¿Sí? Gracias. Ya, entonces sí vamos avanzando. Entonces, ¿qué más podemos deducir de esto de la apreciación económica y financiera? Que los métodos de amortización más habitualmente se basan en una progresión de línea fija, como lo estamos observando, y una decreciente en el rendimiento del activo durante su vida útil. ¿Ya? Ahora, un tema no menos importante sobre la amortización es la cuestión de que nosotros vivimos en una obsolescencia. Todo es obsoleto, bueno, la primera vez que se utiliza el término obsolescencia programada se realiza en la época de 1976 en una exposición después mejor dicho, durante la Guerra Fría, y se lo utiliza con el propósito de decir de que efectivamente las cosas están programadas para que no duren para siempre, ¿no? Entonces los constructores, después de la Segunda Guerra Mundial, se dan cuenta de que efectivamente no es muy beneficioso para las empresas por el simple hecho del consumo o del ciclo de consumo, hacer cosas que duren para siempre. Y por lo tanto, se discute por primera vez en la humanidad, estoy hablando de la época de los 60 del siglo XX, de que efectivamente las cosas no deben de durar para siempre y que todo debe de tener una obsolescencia. ¿Sí? No es de una forma más filosófica, sino efectivamente sí se cumple este cometido por parte de todas las empresas, es que el producto no debe de durar todo lo suficiente. Entonces ustedes se van a dar cuenta, ¿no? No es lo mismo haber comprado, bueno, hago el ejemplo, mis papás tienen la misma refrigeradora que desde yo fui niño. Entonces yo tengo otra refrigeradora, pero ya se dañó. Entonces no es una impresión. Sí sucede que las empresas hacen este cometido de que las cosas no duren lo que deben de durar, sino más bien incentivar al consumo y uno de estos incentivos al consumo es a través de la obsolescencia programada de las cosas. ¿Sí? Entonces deben de estar muy pendientes de este término porque la obsolescencia no solo se da en las cosas, también se da, digamos, en nosotros mismos, en el sentido intelectual, en el sentido también de la ecología y en muchos sentidos más. Sí. Entonces, este tema de la obsolescencia es un hecho económico que sucede a través de los tiempos. ¿Ya? Sí, como les dije, en 1976 recién se instaura dentro de todos los libros de economía y de finanzas de que la obsolescencia debe de ser programada. Es decir, debe de haber una prevención o se prevé que un producto no debe de durar lo suficiente porque debe de llegar a un fin de su vida útil. Porque obviamente después de un cierto número de utilizaciones, porque no es beneficioso
para la economía lineal o la economía clásica. No sé si ustedes se acuerdan que dentro de las campañas antes de que Lasso sea presidente, hablaban de la economía circular. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la economía lineal y la economía circular? ¿Alguien sabe? ¿Qué es la economía lineal y qué es la economía circular? Bueno, como tenemos últimos 5 minutos, bueno, para hacer más actual la situación, no solo en el Ecuador se está utilizando el término, sino también, no sé si observan mucho las noticias de Japón, pero es curioso de que ustedes miran los Juegos Olímpicos y ven que todo lo que se utilizó dentro de los Juegos Olímpicos era reutilizable, ¿sí? Entonces, de eso me habla la economía circular, que simplemente no podemos utilizar las cosas y desecharlas porque los recursos de la tierra son supremamente limitadísimos y el nivel de superpoblaciones que siguen en incremento va a reducir más aún este tipo de recursos y lo preferible no es que se vaya a un botadero de basura, sino reutilizar todo en su máxima posibilidad. También, bueno, para hacer el ejemplo, Japón, que es donde hay más economía circular y donde se ven más hechos, es cuando se demuelen los edificios. Bueno, se ven los videos de Japón, ¿no? Están demoliendo el edificio, pero lo demuelen como piecitas de Lego, ¿no? Van sacando pedacito, 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 pedacito. Entonces uno ve los comentarios de Facebook y cosas así, ¿no? De la gente. Entonces la gente se pregunta por qué hacen eso, si podrían derribar todo el edificio y tumbarlo. O sea, lo ideal es que esté en el piso, ¿no? Ese es el objetivo. Pero no, debemos de verlo de un sentido, o sea, no con los ojos, no con ojos de niños, sino con ojos con ojos de antiguo, como dicen, ¿no? O sea, verlo desde un sentido de que no está bien botar todo a la basura, sino lo que se puede aprovechar de los recursos que ya están construidos o hechos, reutilizarlos. Lo mismo para quedarme con las Olimpiadas de Japón. Entonces, en Tokio, las primeras medallas son las primeras medallas que se hicieron de la reutilización de aparatos electrónicos. Entonces eso también llama la atención, ¿no? O sea, de que efectivamente todos los aparatos electrónicos fueron demolidos, se hizo ese proceso de separación, de segregación de materiales, lo que fuere, y efectivamente se obtuvo los materiales preciosos para hacer las medallas de oro y también los listones que conforman la medalla no fueron, digamos, fabricados desde el petróleo mismo, sino fueron hechos con materiales PET. Es decir, son hilos que se sacaron de las botellas de plástico. Entonces, de eso nos habla un poco la economía circular, que no podemos seguir con los mismos conceptos de la economía clásica lineal que nos hablan de esta obsolescencia programada y de que todo efectivamente debe tener una vida útil. Nos habla de que si ya efectivamente tiene una vida útil, esta vida útil podría prolongarse si yo transformo de otra forma este tipo de materiales finales para que tengan un mayor uso y mayor usabilidad y también sea más beneficioso para la economía y de esta forma también se aproveche, o mejor dicho, no se deteriore el ambiente en sí mismo por la ecología de nosotros, porque efectivamente el ser humano es el agente más contaminador del medio ambiente. Entonces, eso es lo que nos está hablando un poco de la obsolescencia programada y también de efectivamente de borrarnos un poco la etiqueta de que no sea una economía lineal, sino más bien circular, ¿no? Siempre circular. Y eso será el futuro, ¿no? O sea, que todo sea circular y no lineal por los limitados recursos que tiene la Tierra y por lo que estamos hablando de que ya existen superpoblaciones o hiperpoblaciones donde se encuentra la gente muy hacinada y no se puede seguir derrochando los recursos de esa forma por las limitaciones de esta única nave espacial llamada Tierra. Bueno, entonces, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario, algún mensaje para dar por finalizada la clase? Gracias, profe. Bien explicado. Ya, perfecto. Entonces mañana gracias, vamos a profe. ver la parte última de la amortización. Bueno, un poquito más de términos financieros porque ahí tiene mayor enfoque. Y
Que tengan todas unas buenas noches. Cuídense todos. Mañana nos vemos. ¿Sí? Buenas noches, profe. Bien explicado. Buenas noches, profe. Gracias. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Luego.